Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro segundo y último espacio abierto de esta primera semana de trabajo. Así que siéntanse todos bienvenidos, ¿ok? Aquellos que se integren a esta sesión o aquellos que lleguen a revisar el video ahí en YouTube, siéntanse todos bienvenidos, ¿ok? La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de realizar a lo largo de este segundo espacio abierto. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea para que tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, em, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea es al de la comunicación. Ok, pues bueno, ese soy yo. De nuevo, no es presunción, es protocolo que se nos pide seguir. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Si ustedes recuerdan la primera sesión que tuvimos el día miércoles, teníamos como propósito el hacer de su conocimiento o recordar, si lo ven de esta manera, la dinámica de interacción o de trabajo que ustedes en teoría ya conocen. Tratábamos de acercarnos a ello, además de explicar o aclarar dudas con relación a la actividad integradora número 1, con relación al presente progresivo. Ok. Nuestro propósito para esta segunda sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta primera semana de este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito prácticamente de esta sesión: aclarar dudas. Vuelvo a señalar esto porque seguramente va a suceder en algún punto del módulo. Recordemos lo que les dije el día miércoles, cómo funciona el modelo educativo de prepa en línea. No existe una figura como profesor en sí dentro de este modelo, ¿ok? Por ende, ustedes tienen que tener en claro ello para que puedan ustedes hacer los ajustes necesarios y recordar que su interacción, la principal interacción que ustedes deben llevar a cabo, es ustedes y la plataforma. Es decir, deben de manera continua estar haciendo revisión de los recursos, revisar el material que está ahí cargado, contestar los trabajos o realizar los trabajos que la plataforma misma les solicita. Es ustedes con la plataforma, ¿ok? Si llegan a tener dudas, si llegan a tener preguntas, tienen la oportunidad de contactar al asesor, en este caso a mí, externarme sus dudas, externarme sus preguntas para que pueda yo apoyarlos, pueda yo guiarlos, orientarlos, pero la interacción principal, la fuente principal de información y conocimiento es la misma plataforma, ¿ok? Si aún después de contactarme siguen teniendo dudas, pues tienen la posibilidad de asistir a estos espacios abiertos para que pueda yo guiarlos y de manera, pues un tanto en vivo, si lo vemos de esta manera, con interacción directa, externar sus dudas, hacerme saber qué es lo que está sucediendo, en qué se están trabando, en qué se están atorando, cuáles son los temas que les están causando conflicto, pero tenemos que ser así muy puntuales, haber revisado los trabajos, las tareas y todo lo necesario con relación a la actividad que ustedes necesitan resolver. Es importante eso, dado que seguimos teniendo a ciertos estudiantes o confusión con ciertos estudiantes en cuanto a que esperan que el asesor les enseñe lo que tienen que hacer y no es el asesor, es la plataforma, ¿ok? Yo estoy encargado de guiarlos, de orientarlos, de clarificar dudas. Esa es mi labor principal y obviamente evaluar sus trabajos. Pero la fuente primaria de información y de conocimiento es la misma plataforma. Importante eso para que puedan ustedes organizar sus tiempos, interactuar con la plataforma
Y no solamente dejar los trabajos para el último día, el domingo, a las 11:59 de la noche, y que de pronto se cierra la plataforma, ya no pudieron subir nada. Es importante la organización de sus tiempos, ¿ok? Pues bueno, habiendo dicho esto, avancemos un poco y hablemos de lo que tenemos que abordar para con esta sesión. ¿Qué tenemos que hacer en esta sesión? Bueno, nos toca hablar, ya habíamos hablado o ya abordamos el primer tema, que el primer tema va en relación al presente progresivo. Para esta sesión tenemos al pasado progresivo. Recuerden algo, cada actividad integradora evalúa puntos gramaticales en específico. La actividad integradora número 1 evalúa el uso del presente progresivo. Importante eso de nuevo, así como señalo con lo anterior. Eh, Hacer esta distinción entre el presente progresivo y el pasado progresivo. Importante, de verdad, demasiado, dado que de las tareas que ya revisé, van como 5 tareas, 6 que han enviado, me faltan 2 por terminar de calificar. Hay estos fallos, estas fallas que tanto les vengo señalando o que les señalé en el espacio abierto número 1. No se trata de escribir cosas en inglés por escribir, se trata de responder con concordancia gramatical. Lo mismo que harían ustedes en español. Si alguien te pregunta qué te gustaría hacer el próximo lunes y tú respondes, ¿jugaré fútbol? No tiene relación con lo que te están preguntando. Si la pregunta dice qué te gustaría hacer el próximo lunes y dices jugué fútbol, no tiene relación con lo que te están preguntando. Si la pregunta dice qué te gustaría hacer el próximo lunes y respondes yo puedo jugar fútbol, no tiene relación con lo que te están preguntando. ¿Cuál sería la respuesta apropiada? Pues va en esa misma línea en cuanto a lo que la pregunta contiene. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Me gustaría jugar fútbol. Me gustaría ir a correr. Me gustaría dormir. Me gustaría cenar. Me gustaría jugar. Me gustaría. Esas son respuestas de alguna manera un tanto completas, sin concordancia gramática. Si ustedes colocan respuestas como las que ya vi en las tareas, que colocan jugar, correr, dormir, por ejemplo, dicen, ¿qué está sucediendo en la imagen? Y ponen ahí bailar. Esa no es una respuesta completa. O dice, ¿qué está haciendo el hombre recargado en la pared? Observar. Esa no es una respuesta completa. Hablo de la actividad integradora número 1. Vuelvo a repetir, esa actividad se responde con presente progresivo. Y si la pregunta dice qué está haciendo el hombre recargado en el árbol, por ejemplo, la respuesta tendrá que decir, el hombre está, y dicen que el hombre está jugando, el hombre está corriendo, el hombre está durmiendo, el hombre está, el hombre está, el hombre está. El hombre está haciendo algo. A diferencia de colocar dormir, jugar, correr, esas no son respuestas completas y no son respuestas que les van a arrojar una calificación aprobatoria. No se requiere que coloquen demasiado texto tampoco, que es lo que he visto en algunas tareas, ponen ahí párrafos, que se nota que ni siquiera lo hicieron ustedes, lo hizo un traductor, lo hizo una inteligencia artificial. No hay concordancia en muchos aspectos en cuanto a ese tipo de respuestas, entonces eviten eso. Vuelvo a repetir, la actividad integradora número 1 se responde con presente progresivo. La actividad integradora número 2 se responde con pasado progresivo. Importante ello, ¿ok? Muy bien, veamos. Tengo aquí enfrente una, eh, un organizador gráfico, un esquemita dirán algunos. Yo les recomiendo que lo tomen en cuenta, les va a servir para tomar notas, no solamente de esta sesión, no solamente de esta clase, sino prácticamente de las cosas de las cuales ustedes tengan que tomar nota. Tiene 4 pasos sencillos. Este es un método, se llama método Cornell, no me lo inventé yo, existe desde hace una vida. Encuentran dentro de sus componentes título, notas, palabras clave, resumen. Título, antes de que empiece la sesión o ya iniciando la sesión ponemos ahí el título, por ejemplo, no sé, presente progresivo o el tema de hoy, pasado progresivo. Comienza la sesión y comenzamos a tomar notas. ¿Qué tipo de notas? Las que ustedes consideren que son relevantes. Si ustedes y la forma en la cual ustedes deseen tomar esas notas, quieren tomar notas, no sé, haciendo mapas conceptuales, adelante. Mapas mentales, eh, eh,
una redacción en cuanto a párrafos o enunciados, adelante. Palabras clave. Aquí, ¿qué tipo de palabras, o más dicho, cuáles palabras son las que me pueden ayudar a detonar una idea de qué trata el tema? Pongo por ahí, no sé, afirmaciones, negaciones, preguntas, presente, progresivo, pasado, progresivo. Este tipo de palabras que te pueden dar una guía de qué es que trata el tema, ¿ok? Resumen. Termina la sesión, nos aventamos un resumen, me refiero a ustedes. Un resumen sencillo, ¿qué les gusta? 5 líneas, donde ustedes plasmen de qué trató el tema, ¿ok? Muy bien, este es un método, vuelvo a repetir, no me lo inventé yo, existe desde hace una vida, se denomina o se llama método Cornell, ¿ok? Muy bien, avancemos entonces. ¿Qué vamos a encontrar en la siguiente slide? Encontramos que el tema que vamos a trabajar es el presente, perdón, es el pasado progresivo. Y por ejemplo, tengo una pregunta. How do we use past progressive? ¿Cómo utilizamos el pasado progresivo y presente progresivo? Ok, a ver, aquí viene algo interesante. Antes de que entremos así de lleno al tema de nuestra sesión, me gustaría presentarles, colocarles aquí enfrente una, una tablita que contiene los tiempos gramaticales que en teoría ustedes ya conocen o están por conocer. Veamos. Existen 3 grandes tiempos gramaticales en inglés. Solo hay 3. Vuelvo a repetir esto que algunos estudiantes me dicen, no, es que mi profesor me dijo que existen tales y no es verdad que existen 3. Existen 12, 20, 30, 40, 50. Existen 3 solamente y son los mismos que prácticamente encontramos en la mayoría de las lenguas que hasta hoy en día conocemos. Hay algunas lenguas nativas, originarias, que tienen otra concepción acerca de cómo establecer sus discursos. De las, de las lenguas que conocemos hasta hoy en día en cuanto a, digamos, estas lenguas que mantienen cierto estatus occidentales, incluso hasta las asiáticas, de hecho, platicando con algunos estudiantes, encontramos estos 3 grandes tiempos, presente, pasado y futuro. No hay más, presente, pasado y futuro. Ahora, cada uno de estos 3 tiempos tiene 4 presentaciones, 4 roles. Les doy un ejemplo. Es como yo. Hoy en día, por ejemplo, a esta hora, en este momento, en este instante, tengo un rol. Mi rol es como asesor, pero sigo siendo la misma persona. Quizás una vez que termine esta sesión y hago el resto de mis actividades, no sé, me muevo hacia la institución donde laboro, ahora tengo un rol como profesor. Salgo de esa institución, no sé, tengo una reunión con mi pareja, con mi esposa, y tengo un rol como esposo. Me muevo de ahí, voy a una junta, no sé, con mis hijos, y tengo un rol como papá. Y me muevo de ahí, me voy a otro espacio, no sé, a la iglesia, si es que soy católico o de alguna otra religión, y tengo un rol como feligrés. Me muevo de ahí, voy a otro lado, no sé, y me encuentro con mis amigos, tengo un rol como amigo. En cada uno de estos roles juego o tengo prácticas, rituales, protocolos distintos. Es decir, no me comporto de la misma manera como me comporto aquí. Hay una variación, pero sigo siendo el mismo. Ustedes piensen, ¿no? No es la misma forma sobre la cual o en la cual interactúan con su jefe, que con sus hijos, que con su esposa, que con su esposo, que con los amigos. Hay ciertas conductas que tienden a cambiar, pero seguimos siendo los mismos. ¿A qué voy con esto? Cada uno de estos grandes tiempos, presente, pasado y futuro, tiene 4 roles, pero sigue siendo presente, pasado y futuro, pero en una presentación distinta. Por ejemplo, el presente puede aparecer en forma simple. El pasado también tiene una forma simple. El futuro también tiene una forma simple. El presente tiene una forma continua. También tiene una forma perfecta y también tiene una forma perfecta continua. El pasado tiene una forma continua, tiene una forma perfecta y tiene una forma perfecta continua. El futuro tiene una forma continua, una forma perfecta y una forma perfecta continua. Entonces, cada uno de estos tiempos, presente, pasado y futuro, tiene 4 roles. Tiene roles en simple, en continuo, en perfecto y en perfecto continuo. No importa el tiempo gramatical, cada uno de ellos va a tener esos roles, ¿ok? A ver, ¿cómo suenan estos 3 grandes
tiempos gramaticales en cada uno de sus roles. Suenan de la siguiente manera. El presente simple dice lo siguiente: I eat cookies. Yo como galletas. El pasado en simple dice lo siguiente: I ate cookies. Yo comí galletas. El futuro en forma simple dice lo siguiente: I will eat cookies. Yo comeré galletas. El presente en su forma continua dice lo siguiente: I am eating cookies. Yo estoy comiendo galletas. El pasado en su forma continua dice lo siguiente: I was eating cookies. Yo estaba comiendo galletas. El futuro en su forma continua dice lo siguiente: I will be eating cookies. Yo estaré comiendo galletas. Ahora, estas dos primeras filas son las que ustedes tienen que aprender. Lo que está en azul y lo que está en rojo son lo que tienen que omitir. ¿Por qué? Porque son tiempos gramaticales que no vienen en ninguna de las unidades de aprendizaje. Y como ustedes ya tienen un cierto dominio de su lengua materna, que en este caso es el español, tenderán de manera un tanto inconsciente a utilizar otras estructuras, sobre todo aquellos que utilicen traductor, y comenzarán a redactar cosas que no tienen nada que ver con las unidades. Por ejemplo, el presente perfecto, el pasado perfecto y el futuro perfecto no existen en ninguna de las unidades de trabajo. Nos vamos a limitar a quedarnos en las secciones que están en verde. En caso de que ustedes quieran saber cómo suenan estos tiempos gramaticales, pues suenan de la siguiente manera. El presente en su forma perfecta dice lo siguiente: I have eaten cookies. Yo he comido galletas. El pasado en su forma perfecta dice lo siguiente: I had eaten cookies. Yo había comido galletas. El futuro en su forma perfecta dice lo siguiente: I will have eaten cookies. Yo habré comido galletas. El presente en su forma perfecta pero continua dice lo siguiente: I have been eating cookies. Yo he estado comiendo galletas. El pasado en su forma perfecta continua dice lo siguiente: I had been eating cookies. Yo había estado comiendo galletas. El futuro en su forma perfecta continua dice lo siguiente: I will have been eating cookies. Yo habré estado comiendo galletas. Entonces, ¿cuáles son los tiempos gramaticales en los que nos debemos enfocar, en los que en todo caso tienen que ustedes que utilizar? Son los que están en verde. ¿Cuáles son los tiempos gramaticales que ustedes tienen que omitir? Los que están en azul y que están en rojo. Cuando ustedes se sientan tentados a narrar algo en esos tiempos gramaticales, tengan en claro que nos vamos a dar cuenta que eso lo hizo el traductor. ¿Y por qué? Porque no son temas de esta unidad, porque no son temas que se les hayan enseñado aquí, y esto tiende a suceder, o ustedes tienden a utilizarlo y representarlo, más bien dicho, proyectarlo en las tareas cuando lo hicieron en español, es decir, la tarea la respondieron completamente en español, copiaron y pegaron en el traductor, del traductor copiaron y pegaron de manera directa en el trabajo, sin darse cuenta que utilizaron estructuras que ni siquiera son de esta unidad. Es extremadamente importante esto, que lo tengan en claro, en cuenta, y se limiten a solamente utilizar lo que van aprendiendo, y sobre todo porque ahí encuentran la concordancia gramatical. Si la pregunta dice ¿qué estás haciendo en este momento? No espero que me digas yo he jugado fútbol. No tiene concordancia. ¿Qué estás haciendo ahora? Y dices yo habré estado jugando fútbol. No tiene concordancia. De pronto no nos damos cuenta que al momento también de hablar en español tendemos a tener esas fallas. Y por eso es que hay malas interpretaciones. Dado que ya dominamos una lengua, y el fin primario de la comunicación es entender y ser entendido. Y si logramos eso, pues estamos del otro lado. Pero no nos damos cuenta que tenemos fallas en el uso de nuestro propio idioma. Y de pronto respondemos con cosas que me vienen al caso, pero el contexto, la situación, me da la idea completa y permite que la persona que me está escuchando, me está leyendo o me está escuchando sobre todo, pueda comprenderme por el mismo contexto. Pero sin darme cuenta estoy empleando estructuras gramaticales que ni vienen al caso y que simplemente en algún punto quizás serán relleno, que no van a la idea medular que estoy tratando de compartir. Entonces, estamos en un nivel básico de inglés. Yo les recomiendo que se limiten a utilizar lo que estamos aprendiendo. Si en esta unidad de trabajo, en la 1, estamos aprendiendo presente progresivo,
Con eso respondan. Las preguntas están en presente progresivo. Las preguntas dicen qué está haciendo el hombre, qué está haciendo la mujer, qué está haciendo el perro, qué está haciendo, qué están haciendo. Las preguntas que vienen en la actividad integradora número 2 están en pasado progresivo. Dice qué estabas haciendo, qué estaba haciendo el hombre, qué estaba haciendo tu mamá, qué estaban haciendo. En esa misma línea se tienen que responder esas preguntas. ¿Ok? Bueno, esta tablita que está aquí enfrente les va a ayudar a solamente dirigir su atención en las estructuras que estamos aprendiendo y no en las que no aparecen en ninguna unidad de aprendizaje. Eviten la zona azul y la zona roja. Enfóquense en la zona verde, en esa solamente, para que así no tengamos problemas y ustedes también puedan enfocarse en responder con lo que se requiere. ¿Ok? Muy bien, nos movemos. Otra cosa que les pido que eviten, y estamos en esta primera parte antes de entrar de lleno al punto gramatical, es que eviten las voces activas, perdón, eviten las voces pasivas. Y dirán, ¿eso qué es? ¿Es la primera vez que lo escucho? Pues bueno, es tiempo de hacerse conscientes que existen en inglés y de hecho también en español dos voces activas y voces pasivas. ¿De qué tratan? Bueno, una voz activa es aquella voz, aquella forma de narrar, de dirigirme o de indicar situaciones. Pero sobre todo, la voz activa va a hablar de sujetos que hacen cosas o que están en algún punto. Habla de sujetos. Las voces pasivas hablan de acciones, hablan de hechos, no hablan de sujetos. Pueden mencionar al sujeto, pero lo importante es el hecho. A ver, vean lo siguiente. Si yo doy el siguiente ejemplo y señalo, Daniel golpea la pared, esa es una voz activa. Y es activa porque habla de un sujeto. El sujeto es el titular de esta oración, es el que encabeza la oración. Daniel golpea la pared. Pero si yo digo ahora, la pared es golpeada, no me dice quién. Me habla de un hecho. Pero lo puedo aclarar y puedo decir que la pared es golpeada por Daniel. Vean la diferencia. Daniel golpea la pared. Un sujeto que hace una acción, voz activa. La pared es golpeada por Daniel. Un hecho suscitado y que fue realizado por alguien. Esa es una voz pasiva. ¿A qué voy con esto? Muchos de ustedes, dado que utilizan traductor, usan voces pasivas sin darse cuenta y nos damos cuenta de manera inmediata que eso lo hizo un traductor. ¿Por qué? Porque las voces pasivas son de un nivel de inglés pues un tanto avanzado, hasta que ya aprendieron varias de las estructuras base del idioma. Entonces, eviten las voces pasivas, por favor. Si aún tienen dudas al respecto de esto, los invito a que indaguen. Esa es otra de sus responsabilidades en este modelo de prepa en línea. No quedarse con lo único que ustedes encontraron aquí quizás o que les sigue arrojando dudas. Indaguen. Tienen dispositivos, tienen celular o computadora y tienen internet. Tiempo de indagar. Recuerden que el modelo educativo de prepa en línea promueve esto, el aprendizaje autónomo, independiente. Tienen que indagar, descubrir de qué trata esto. Si tienen la duda y dicen, no quiero que me cache el asesor haciendo trampa. Ah, ok. Dirán algunos, hasta para hacer trampa hay que ser inteligentes. Bueno, no quiero que el asesor se dé cuenta que estoy haciendo mis tareas con el traductor. Así que voy a averiguar cuáles son las voces pasivas para evitarlas. Ok, pues voy, me meto a mi dispositivo, le coloco ahí voces activas en inglés, voces pasivas en inglés. Ok, y que me den una explicación para evitarlas y entenderlas y así no estarlas utilizando y enfocarme solo y exclusivamente en las voces activas que hablan de sujetos que hacen acciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos vamos moviendo y vamos entrando ahora sí al punto gramatical de esta sesión. Tengo una pregunta y la pregunta dice, What were you doing last Wednesday at 9 a.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo el día miércoles a las 9 en punto de la mañana cuando empezamos nuestro primer espacio abierto? Ok, vamos adentrándonos al tiempo gramatical que nos corresponde, el cual va en relación con el pasado progresivo. Enfoquémonos en el primer enunciado. Y dice, ¿qué estabas haciendo a las 9 de la mañana el día miércoles? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo a las 9 de la mañana el día miércoles? Piensa, ¿qué estabas haciendo? Si a tu mente vienen ideas como jugué, no es la respuesta.
Dormí no es la respuesta. Trabajé no es la respuesta. Si a tu mente vienen ideas de estaba durmiendo, estaba jugando, estaba haciendo algo, esa sí es la respuesta. Ahora, ¿cómo establecemos oraciones utilizando el pasado progresivo? Lo hacemos de la siguiente manera. ¿Necesitamos sujetos? Sí o sí. Sí o sí vamos a requerir sujetos. ¿A qué voy con esto? Si yo quiero hablar acerca de que alguien estaba haciendo algo, ese alguien necesita ser mencionado de manera clara, ya sea que mantenga un pronombre o ya sea que coloque un nombre. Y entonces puedo decir I, you, he, she, it, we, you and they. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Esas son personas, esas son sujetos que van a encabezar una oración. ¿Qué más requiero para establecer oraciones con este bendito tiempo gramatical? Pues necesito sujetos. Perdón, necesito verbos. Escuchar, leer, estudiar, observar, mirar, ver, bailar, mirar. ¿Ok? Estos dos primeros componentes me van a ayudar a tener una primera idea de qué debo hacer. Me refiero a que qué puedo establecer en una oración. Esto es importante debido a que en ocasiones solamente nos dedicamos a responder por responder. Y cuando respondemos solamente por responder, ni siquiera estamos notando lo que estamos escribiendo. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos que, que piensen primero, que piensen acerca de qué es lo que, lo que les gustaría compartir, de qué es lo que les gustaría mencionar o decir. Ok, pienso sobre quién quiero hablar, pienso en la acción que le quiero atribuir y una vez que haga eso, comienzo a ingresar ahora sí a la estructura que voy a utilizar. Es decir, que esto te lo tenemos que meter en un molde, que estos ingredientes tienen que ir en una receta. ¿Qué receta? Pues la receta del pasado progresivo. Y para esta receta necesitamos un par de ingredientes más. Necesito al was o al were y necesito agregarle ing a los verbos. ¿Qué sería entonces como resultado? Diría yo lo siguiente. I was listening to the class. Y entonces digo, yo estaba escuchando la clase. Yo estaba escuchando la clase. Was lo necesito para I. Was lo necesito para he. Was lo necesito para she. Was lo necesito para it. Where se le asigna a we. Where se le asigna a you. Y where se le asigna a they. Y entonces digo, I was reading. You were reading. He was reading. She was reading. It was reading, we were reading, you were reading, and they were reading. ¿Ok? Importante que distingan cuándo utilizar el was y el were, porque aún tenemos o seguimos teniendo confusión de cuándo asignar el verbo to be a cada uno de estos sujetos. De pronto no nos damos cuenta que no podemos utilizar were con I, que no puedo utilizar was con you. Dirán algunos, porque me tocó en alguna ocasión algún estudiante que me decía, no es verdad, profe, porque en esta canción dice you was. O sea, sí existe, sí, sí existe, aunque ustedes no lo crean, pero son errores del idioma, son fallos en su aplicación, en su uso más bien. Y son errores más bien del usuario del idioma, no en sí del idioma. Es decir, así como nosotros cometemos grandes fallas, también los mismos hablantes del inglés tienen un buen de fallas, aunque ustedes no lo crean. Y sobre todo hablamos de sujetos con nivel educativo un tanto bajo. Y ustedes dirán, eso no importa. Créanme, sí, sí importa, impacta demasiado. A menor nivel educativo, es decir, a menor acceso a la educación, mayor mutación del lenguaje, porque se carece o más bien dicho, se tiene un registro lingüístico limitado, el cual, con ese registro lingüístico se trata de hacer muchas cosas. No tengo mayor amplitud en cuanto a ese registro y con lo poco que tengo trato de darme a entender. Y ustedes se darán cuenta en muchas ocasiones cuando de pronto dicen es que no sé cómo decirlo. Y eso quiere decir que su nivel o su registro lingüístico es demasiado limitado, extremadamente limitado, el cual tendrá que incrementar a base o a través del estudio, de la lectura, de la escritura. Yo les recomiendo que escriban. Sí, la lectura es importantísimo, pero yo, una vez que ustedes ya van siendo alfabetizados, ya saben leer y escribir,
yo les recomiendo que escriban, que comiencen a escribir y vean cómo escriben y dense cuenta después de un rato, cuando accedan a ese mismo mensaje, vean si eso que hicieron realmente comparte lo que ustedes querían decir. Y de pronto se darán cuenta que es, ¿a poco yo escribí esto? No, pues no, no se entiende. Y de pronto lo dejaron 2, 3 días después de ese mensaje, ya no sabían qué es lo que querían proyectar en ese momento y dices, no, pues no lo entiendo. Y comienzas a hacerle correcciones a tu misma escritura y eso te ayuda también a reflexionar, eso te ayuda también a crear un tipo de nivel de pensamiento pues un tanto más complejo o más allá del descriptivo, que es un nivel de pensamiento pues un tanto básico, ¿ok? Bueno, antes de que me desvíe del tema, ¿a qué voy con esto? Cuando ustedes se encuentran en ese tipo de situaciones en las canciones de inglés y dicen, no, pues es que mi profe, es que el asesor, es que el video, es que mi curso de inglés me dijo que es I was, y yo estoy viendo que aquí dice you was en la canción. Son fallas del idioma y nos deja ver, pues sobre todo lo encontramos en canciones como de hip hop, de rap o de drill, o no me acuerdo cómo se llama el otro fenómeno musical, donde los cantantes vienen de guetos, vienen de estructuras, son cantantes que no tienen formación académica, es decir, terminaron, si bien les fue la secundaria o la primaria, y dirán ustedes, ah, ya por eso no sabe hablar, pues son fallas, vuelvo a repetir, son fallas mismas que de pronto no se dan cuenta. Nosotros también tenemos fallas. Cuando decimos, por ejemplo, aiga es una falla, dirán algunos, y algunos dirán que es español fosilizado, que existía hace una vida, pero digamos que la forma apropiada es haya, y digo, espero que haya agua en mi casa en lugar de haya. También cometemos fallos, aunque no nos demos cuenta, ¿ok? Muy bien. Seguimos avanzando entonces. Esta es la forma correcta de hacer afirmaciones con este tiempo gramatical al cual le denominamos pasado progresivo. Yo estaba leyendo. I was reading. Tú estabas leyendo. You were reading. Él estaba leyendo. He was reading. Ella estaba leyendo. She was reading. ¿No? Eso estaba leyendo. It was reading. Nosotros estábamos leyendo. We were reading. Ustedes estaban leyendo. You were reading. Ellos estaban leyendo. They were reading. ¿Ok? Estas son afirmaciones. Recuerden que ustedes deben utilizar o demostrar que ya son hábiles utilizando cada estructura gramatical en sus 3 formas: afirmación, negación y pregunta. Entonces, si ya tenemos en mente que esto es una afirmación, necesitamos movernos hacia las negaciones. ¿Cómo puedo negar con cada punto gramatical? Les decía en la sesión anterior. De pronto nos casamos tanto con una forma de negar, pero tanto, y me refiero a que es tanto, que no nos damos cuenta que hay otras formas de negar. Es decir, que cuando en el curso anterior, por ejemplo, no sé, en el módulo 6 o en algún otro módulo o en algún otro curso de inglés que ustedes hayan tomado, aprendieron a negar con el do not. Y de pronto se casaron tanto con el do not que piensan que el do not va a aparecer en todos los tiempos gramaticales. Pues no. El inglés tiene varias formas de decir no dependiendo del tiempo gramatical que estemos empleando. Si empleo el presente simple, si utilizo el do not o el does not. Pero si voy a utilizar el pasado progresivo, ya no va a aparecer el do not, ya no va a aparecer el does not. Van a aparecer otras formas de decir no. ¿Y cuáles son? Hay una forma sencilla de poder seguir este patrón. En el presente simple tengo el do más el not, o tengo el does más el not. Quiere decir que ese más, me refiero al que se agrega, en este caso el not, va a seguir apareciendo en el resto de las formas de negar. Aquí, por ejemplo, va a aparecer. Y entonces voy a decir, I was. Si ya entendieron que el not va después de esta palabrita que marca el tiempo gramatical, do not, entonces, ¿dónde voy a poner el not? Voy a decir, I was not. You were not. We were not. She was not. Esa es la forma de negar. Muy bien, a ver, veamos. ¿Qué requiero para negar en este bendito tiempo gramatical? Pues requiero justo lo que ya les coloqué. Coloco sujetos, coloco el was o coloco el were, le agrego el not, sigo con verbos que tengan ing y entonces el resultado sería I was not listening to the class. Yo no estaba leyendo, perdón, yo no estaba escuchando la clase. I was not listening to the class. I was not listening to the class. Yo no estaba escuchando la clase.
Was, recuerden, para I, para he, para she, para it. Were, para el resto de los sujetos. You, we, and they. ¿Ok? No le voy a hacer nada a los sujetos, no le voy a hacer nada a los verbos más bien, no les voy a poner eses, que es lo que veo que a algunos les sucede, que de pronto comienzan a poner eses, no les voy a poner eses, no le voy a poner de nada. Así como ya lo aprendí previamente, le voy a agregar simplemente el ing. Eso es todo, no hay mayor ciencia. No necesitan romperse la cabeza pensando en que voy a cambiar tanto. No, así como ya vinieron aprendiendo desde la afirmación, van trayendo prácticamente los mismos ingredientes, salvo que ahora van a agregar uno, que ese es el not. I was not, you were not, I was not, you were not. ¿Ok? Y entonces digo, I was not listening to the class. Yo no estaba escuchando la clase. Yo no estaba leyendo, yo no estaba bailando. Ahora, en español nosotros decimos yo no estaba. Ellos dicen yo estaba no leyendo, yo estaba no estudiando, yo estaba no corriendo, yo estaba no. ¿Ok? Importante esto también porque en ocasiones nos tendemos a casar tanto con la idea en español de decir yo no estaba, que no nos damos cuenta que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una variación. ¿Ok? ¿Y cuál es el cambio y cuál es la variación? Pues el cambio, la variación es la que les estoy señalando. Es decir, que vamos a mover al not después del was, que vamos a mover al not después del were. ¿Ok? En español decimos yo no estaba, ellos dicen yo estaba no. Importante eso. ¿Ok? Muy bien. Si ya tenemos afirmaciones, si ya tenemos negaciones, ahora es tiempo de adentrarnos a las preguntas. ¿Qué suceden con las benditas preguntas? Ok, en español nosotros tenemos preguntas cerradas y preguntas abiertas. Pues el mismo fenómeno vamos a encontrarlo en inglés, es decir, hay preguntas cerradas, preguntas abiertas. Preguntas cerradas son las yes no questions. Preguntas abiertas son las WH. Estas benditas preguntas cerradas nos van a pedir o nos van a limitar a solo y únicamente responder con sí o responder con no. ¿Ok? Las preguntas abiertas con las WH, qué, cómo, cuándo, dónde, nos van a pedir respuestas un tanto más extensas, más explícitas. ¿Ok? Por eso es que son preguntas abiertas. Ahora, ¿cómo puedo yo distinguir de una y de otra? Pues bueno, lo voy a distinguir de la siguiente manera. Las preguntas cerradas solo y únicamente van a tener yes y no como respuesta, pero tienen una peculiaridad, es decir, que van a encabezar su palabra clave de esa unidad o de esa estructura gramatical. Esa es justa la que va a estar, es decir, esa es la única que vamos a encontrar al principio de la oración. Esa es la única, no vamos a encontrar ninguna otra cosa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si ustedes revisan la siguiente pregunta o la siguiente estructura, se darán cuenta que esa palabrita es la única que va a estar al principio. Y voy a decir was I, voy a decir were you, voy a decir was he, was she, were we, were they, y voy a decir was I reading, was he reading, was she reading, were you reading, were they reading, were they dancing, were, es decir, el was y el were que estaban después de los sujetos en las primeras formas de narrar, ahora vamos a moverlos al principio, los voy a colocar al principio y los componentes que ya tenía se van a mantener. No estoy agregando nada más, solo y únicamente desde que tomé, por ejemplo, la afirmación de decir yo estaba escuchando canciones, o yo estaba escuchando la clase, desde esa la puedo tomar como base y tener en claro que en lugar de decir yo estaba escuchando la clase, ahora voy a decir estaba yo escuchando la clase, muevo al was, muevo al were al principio, pero no necesito asignarles o reasignarles otros sujetos, es decir, no por el hecho de que mueva was o mueva were al principio, voy a colocar was con you o were con I. Se siguen manteniendo con los sujetos a los cuales les corresponde, ¿ok? Muy bien. Y entonces voy a decir lo siguiente. Was I listening to the class? Were you listening to the class? ¿Estaba yo escuchando la clase? ¿Estabas tú escuchando la clase? Estaba yo escuchando. ¿Estabas tú escuchando? ¿Ok? Escuchen cómo suena. Estabas tú, estaba yo, estabas tú, estaba yo. Y antes decía yo estaba, tú estabas, ¿ok? Entonces, para poder hacer este tipo de preguntas, prácticamente los mismos componentes que tenemos son exactamente los mismos componentes que se van a mantener. No vamos a cambiar en cuanto a usar algún otro componente. Lo único que vamos a hacer es moverlos de lugar. Voy a mover algo a o algo era al principio, ¿sale? Perfecto. Estas son preguntas cerradas que solamente me requieren que digan sí,
No, ¿ok? Vamos con las preguntas abiertas. A ver, vean lo siguiente. Tengo la misma base que la anterior, es decir, tengo was I, tengo were you, tengo were we, were they, was he, was she. Es la misma base prácticamente, ¿ok? Sin embargo, a esta base le voy a poder, o tengo que agregarle más bien al principio, las WH, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién. Y entonces digo, estaba yo, por ejemplo, estaba yo leyendo, ok, esa es de las cerradas, pero si le pongo qué estaba yo haciendo, por ejemplo, el what al principio, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién. Y entonces digo what, qué, how, cómo, when, cuándo, where, por qué, why, where, dónde, why, por qué, what for, para qué, who with, con quién. ¿Ok? Y entonces diría algo como lo siguiente. Why were you listening to the class? Quítenle la atención a why y vean solamente donde dice were you listening to the class. Es prácticamente la pregunta que habíamos establecido previamente. ¿Estabas escuchando la clase? Yes, I was. Ahora, le agrego el why y ahora digo por qué estabas escuchando la clase. Why were you listening to the class? What were you listening to the class for? ¿Para qué estabas escuchando la clase? What were you listening to the class for? For significa para. What significa qué. Y entonces digo, ¿para qué estabas escuchando la clase? El para va al final. Dirán algunos, qué extraño, ¿cómo hacen preguntas en inglés? Y seguramente no se han puesto a pensar que hay preguntas que ustedes ya se aprendieron tanto de memoria que no se dan cuenta que están construidas de la misma manera. Hay una pregunta sencilla que seguramente se aprendieron desde sus primeras clases de inglés. Si quiero preguntarle a alguien de dónde es, le digo, seguramente ya viene a su mente, le digo, where are you from? From, de, where, dónde. Where are you, eres tú. Y el de va al final. ¿De dónde eres tú? Where are you from? ¿De dónde eres tú? Hay una forma de construcción como la que les estoy mencionando, ¿ok? Por ejemplo, who y with significa con. Y entonces digo, who were you listening to the class with? ¿Con quién estabas escuchando la clase? ¿Con quién estabas leyendo? ¿Con quién estabas trabajando? ¿Con quién estabas bailando? ¿Con quién estabas durmiendo? ¿Con quién estabas estudiando? El con va al final, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Hay personas que de igual forma encuentran este tipo de estructuras, como por ejemplo decir for what. Sí, sí existe, de hecho, y lo van a encontrar de manera continua, pero la manera apropiada es la que les estoy señalando, ¿ok? Vean en qué forma o en qué posición van a encontrar a estos elementos de estas preguntas. El for va al final, el with va al final, ¿ok? Muy bien. Estas son preguntas abiertas, que no solamente me piden que diga sí, sí estaba, sí, sí estuve, sí, sí estaban, sino que me digan por qué, cómo, dónde, para qué, con quién, pide ese tipo de información, este tipo de preguntas. ¿Listos? Ok, a ver, veamos. Diferencias entre el presente y el pasado progresivo o continuo, que es prácticamente el mismo. Ok, vean lo siguiente. Bájense hacia los últimos recuadros donde dice affirmative, negative and interrogative. Ok, ¿ya lo vieron? Ok, ahí enfóquense. Perdón. Enfóquense en esos dos recuadros y van a encontrar la diferencia. Encuentren primero las semejanzas que van a tener estos dos tiempos gramaticales. Van a ver que son los mismos sujetos, van a ver que son los mismos verbos, pero van a cambiar en cuanto al empleo del verbo to be. Uno utiliza el verbo to be en presente, is, are y y otro utiliza el verbo to be en pasado, was y were. Vean, you are playing. Y digo, tú estás jugando. You were playing. Digo, tú estabas jugando. El you es igual en las dos. El playing es igual en las dos. Lo único que va a marcar la diferencia entre uno y otro es el verbo to be. En uno digo, yo estoy jugando, en el otro digo, yo estaba jugando. Igual como suena en español. En negación digo, you are not playing. En negación digo, you were not playing. You y playing sigue siendo los mismos. Are cambia a were
y not se sigue quedando igual. Y entonces digo, you are not playing, you were not playing. En preguntas, digo, are you playing? Were you playing? En presente digo, estás tú jugando. En pasado digo, estabas tú jugando. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Y dice, por ejemplo, en lo que tenemos arribita, ahora en los recuadros de arriba, dice que el presente continuo es una acción que se está llevando a cabo en este momento. Y nos da un ejemplo. We are reading. We are reading. Ahorita, en este momento. We are reading. I am going. Yo estoy yendo. ¿Ok? It is snowing. Está nevando. Algo que se está llevando ahorita. Mientras que el pasado progresivo habla de algo que se estaba llevando a cabo cuando fue interrumpido. Yo estaba observando la tele cuando me llamaste. La noche pasada yo estaba escribiendo una carta. Mi diente estaba doliendo. Algo estaba sucediendo en algún punto en específico del tiempo. Si se acuerdan la pregunta que les puse, les pregunté qué estabas haciendo el miércoles a las 9 de la mañana cuando el primer espacio abierto sucedió o ocurrió. ¿Qué estabas haciendo? Algo estabas haciendo a las 9 en punto, cuando de pronto, pum, apareció esta nueva acción, que en este caso es el espacio abierto o la sesión de espacio abierto. ¿Ok? Bueno, uno narra algo que está sucediendo ahorita, a las 9:51 de la mañana, algo está pasando, yo estoy hablando. Y otro habla de algo que estaba sucediendo en algún punto del tiempo, sobre todo en algún punto pasado. Yo estaba durmiendo, por ejemplo, yo estaba jugando. A las 9 de la mañana del día miércoles yo estaba dando clase, yo estaba en la sesión en este caso, ¿ok? Muy bien, esa es digamos la gran diferencia entre uno y otro. Pues bueno, dudas o preguntas. Recuerden que si tienen dudas o preguntas pueden escribirme con toda confianza. Pierdan el miedo a contactar a sus agentes educativos, en este caso al asesor. No les voy a contestar de malas, no les voy a poner ayer es un tonto, nada de eso va a suceder. Si tú tienes una duda y esa duda quizás para ti pareciera pues un tanto tonta porque es algo que todo mundo ya entendió, pero tú sigues sin entender, externala, no hay ningún problema. Mi labor es apoyarte, guiarte, orientarte, aclararte esas dudas para que así puedas tú continuar con tu proceso de aprendizaje. Lo digo porque muchos tienden a sentirse pues un tanto cohibidos, con pena de interactuar con los demás agentes educativos porque dicen, no, pues es que va a pensar el asesor, va a decir que soy un burro. Todos estamos aprendiendo, todos están aprendiendo. Si ya supieras, pues ya damos por hecho que ya sabes y pues mejor presenta tus exámenes de acreditación y listo. Pero no, estamos en un proceso de aprendizaje. Y lo mismo que les dije en los mensajes que les envié o que les señalé en algún momento, más bien dicho el día miércoles. No estamos exigiendo que ya domines el idioma al 100%. No se pide eso, no se busca quizás que en algún punto se logre eso, pero no se está pidiendo en sí eso porque estamos conscientes que están aprendiendo y por ende las cosas que ustedes van a ir creando van a terminar teniendo errores, quizás áreas de oportunidad. Entonces, traten por lo menos que las tareas cumplan con lo que se requiere con los puntos gramaticales y desde ahí si cumplen con cada uno de los apartados de las tareas, es decir, si la tarea número 1 tiene 3 apartados y están los 3 apartados respondidos, ya desde ahí parten con una calificación mínima aprobatoria. Ahora hay que revisar qué calidad de trabajo es para que esa calificación vaya incrementando. Con eso, con el hecho de haberse esforzado, que es lo que muchos tienden a decirme, es que yo me esforcé, ¿cómo es que saqué 6? Ok, el esfuerzo no te va a dar el 10 automáticamente, lo que ya les dije en la sesión anterior. El esfuerzo te va a apoyar a tener pues, cierta calificación, pero tiene que estar respaldado con conocimiento, con la competencia lingüística necesaria. ¿Ok? Si no tienes la competencia, la calificación no va a ser alta. Les voy a dar el ejemplo. Si yo contrato a alguien para construir en casa y de pronto todo está mal hecho, las bardas mal hechas, pero me exige el pago completo porque se esforzó, la obra que me entregó no es lo que solicité. Entonces piensen ustedes en relación a lo que van a entregar como una obra. Es decir, esa obra, esa construcción, eso que ustedes hicieron, quizás no cumple con lo necesario, entonces por ende no va a tener una calificación aprobatoria. Pero el esfuerzo que le imprimiste, que le invertiste, pues te va a permitir tener una calificación pues un tanto cercana a la aprobatoria, quizás no tan alta. ¿Ok? Muy bien. Bueno, a ver,
Planteemos o hablemos entonces de su proyecto, perdón, de su actividad integradora número 2. Ok. La actividad integradora número 2 se responde en pasado progresivo, toda sin excepción. No utiliza el pasado simple, que es lo que tanto está apareciendo en algunas tareas. Es decir, o sea, sí lo pueden colocar, pero no es el tema esencial de las respuestas. Las preguntas dicen, ¿qué estabas haciendo cuando el robo sucedió? Dime, ¿qué estabas haciendo? No, ¿qué hiciste? Si tu respuesta en la mente es decir, yo jugué fútbol, no es la respuesta. La respuesta tendría que decir, yo estaba jugando fútbol. ¿Qué estabas haciendo antes del robo? Yo estaba durmiendo. ¿Qué estabas haciendo durante el robo? Yo estaba jugando. ¿Qué estabas haciendo después del robo? Yo estaba comiendo. Si tú en tu mente es responder diciendo yo jugué, yo dormí, yo comí, no es la respuesta, eso es pasado simple, ¿ok? Bueno, toda su actividad integradora, si digo toda es toda, va enfocada al pasado progresivo, incluyendo las preguntas. Es decir, que en la sección de preguntas tiene que aparecer alguna en pasado progresivo, alguna. ¿Ok? Lo que acabamos de repasar, lo que acabamos de ver, en ese sentido van sus respuestas, ¿sale? Ahora, en cuanto al audio, que veo que a algunos les da, tienen ahí la preocupación sobre los audios, recuerden que lo que les dije el día miércoles, yo en sí no estoy evaluando la pronunciación y dirán algunos, entonces yo evalúo la fluidez, es decir, sí voy a terminar colocándote mensajes quizás señalándote algunos fallos en la pronunciación, pero lo principal que yo estoy evaluando, lo que sí tenderá a decrecer tu calificación es la fluidez, es decir, que enfócate en que al momento de leer tu texto para grabarlo, suene fluido, tenga fluidez. ¿A qué me refiero? La fluidez no tiene que ver con hablar rápido, sino evitar tantas dudas, tantos cortes, que digan cosas como, hola, mi nombre es Daniel. Eso no, que se escuche lo más fluido posible, sin cortes, ¿ok? Traten que al momento de leer su texto, justo, se escuche así continuo, como estoy hablando justo en este momento. No estoy diciendo, hola, vamos a grabar la tarea, no, eso no. Que digamos cosas, muy buenos días, vamos a evaluar la tarea número 3 del apartado se escucha con cierta fluidez, ¿ok? Piensen esto como el flujo de agua que corre en una llave, que puedo abrirle todo el chorro y que salga con toda la potencia, o que puedo simple y sencillamente dejar que un hilito continuo vaya cayendo lento, pero va llenando el recipiente que quiero llenar. Así justo, no se requiere que forzosamente hablen rapidísimo y digan las cosas de manera impresionantemente rápida, no. Fluidez no tiene que ver con la rapidez, ¿ok? Eso es lo que evalúo en sus audios. La otra, si ustedes creen que no reviso sus audios, todo lo reviso. Lo señalo porque ha habido personas, ya revisé un audio en esta generación, en esta del recursamiento, que enviaron audios sin audio, es decir, grabaron algo, dejaron correr el audio pensando que a lo mejor no reviso los audios quizás, y no hay nada grabado ahí. Graben por favor sus audios. ¿Qué hago primero cuando reviso una actividad integradora? Me voy, así como la abro, lo primero que hago es irme hacia la parte inferior, tomar la actividad, el link de su audio, darle play o copiar y pegar para que pueda yo tener acceso a él y escuchar el audio mientras voy revisando su actividad integradora. ¿Ok? Entonces, lo primero que reviso es el audio, ese es lo primerito que estoy revisando. A la par de cómo comienzo a abrir su actividad integradora en cuanto a la gramatical, en cuanto a la escritura, voy revisando justamente eso. Entonces, graben por favor su audio. No importa en este caso si es que pronuncian mal, enfóquense en la fluidez, que la palabra que tienes ahí enfrente no sé, dice interesting, y entonces dices, es que no sé cómo pronunciarla, pues pronúnciala como tú quieras, pero dale fluidez a eso, ¿sale? Esas palabras que aunque estén mal pronunciadas, van a terminar colocándose, interiorizándose en tu cerebro, que eso es lo que justo estoy buscando, que tu cerebro tenga en algún punto una representación mental de esas palabras, que vayas colocando ese código, ese nuevo código en tu mente, porque para poder decodificar, comprender ese código que hablamos del inglés,
necesitamos forzosamente tenerlo en la mente. Y si no tengo ese código en la mente, pues va a ser muy difícil que pueda yo irlo comprendiendo, decodificando en algún momento. Entonces, así esté mal pronunciada, mal leída esa palabra, aviéntate, léela lo mejor que puedas, dale fluidez a tu texto, que eso es lo que estoy buscando, ¿ok? Bueno, eso es con relación a su actividad integradora. Número 2, se responde en pasado progresivo. Actividad integradora número 1 se responde en presente progresivo. ¿Cómo sonaría? Yo estoy jugando, presente progresivo. Pasado progresivo, yo estaba jugando. Hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿ok? No los confundan, no correspondan con cualquiera de ellos en la actividad. Cada actividad va enfocada a un tiempo gramatical. Actividad 1, presente progresivo. Actividad 2, pasado progresivo. ¿Ok? Muy bien. Eso es en relación a sus actividades integradoras de esta semana. Bueno, vamos cerrando nuestra sesión, no sin antes darles algunos señalamientos. Recuerden que tienen extensiones de tiempo disponibles, es decir, tienen oportunidad, derecho a extensiones de tiempo, siempre y cuando sea la primera entrega, no para tareas de segunda entrega. Si ya entregaron una, ya tienen calificación y quizás reprobaron y ya se acabó la fecha límite de entrega, ya no hay posibilidad de hacer una segunda entrega, ¿ok? Hay posibilidades de hacer una segunda entrega con actividades con calificación reprobatoria, sí, pero dentro de los días de trabajo, ¿ok? Si ya se cerró la semana, ya no es posible agregar o hacer una segunda entrega, ¿ok? Las extensiones de tiempo solamente son para primeras entregas, pero por favor no me escriban para decirme, asesor, ¿cuántos días me da para entregar la tarea? Nada de eso. Si ya viste que te excediste del tiempo, coloca tu atención en responder la actividad integradora, escríbeme antes de que se terminen las 72 horas máximo, es decir, miércoles de cada semana, escríbeme, justifica de por qué es que no enviaste la tarea y prácticamente a la mayoría de estudiantes les doy acceso a que envíen sus tareas en cuanto a las extensiones de tiempo, siempre y cuando coloquen esto, es decir, por qué es que no enviaron su tarea. Yo leo, veo si es viable y listo, pero no pongan cosas como, no sé, no la hice porque me dio flojera. Por Dios, por lo menos coloquen algo que medianamente sea creíble, ¿ok? Entonces, tienen derecho a sus extensiones de tiempo. Tómenlas si es que en algún punto no pueden enviar la tarea, tienen máximo 72 horas para solicitarlas. La otra, por favor, les pido de manera muy encarecida que eviten el uso de inteligencias artificiales para que la inteligencia haga su tarea. Pueden utilizarlas para guiarse, para preguntarle, oye, esta tarea, esta respuesta está bien, si no está bien, explícame por qué no. También hay formas de utilizar la inteligencia artificial y no solamente para hacer trampa. Entonces, no solamente metan su texto a la inteligencia artificial y copien y peguen, que seguramente alguna tarea va a aparecer con esas características, porque cada generación vamos viendo el incremento de uso de inteligencias artificiales de manera, es un plagio en algún punto. Están haciendo pasar una tarea por su autoría cuando no la hicieron ustedes, la hizo alguien más, en este caso una inteligencia artificial. Entonces, eso puede ser tomado como plagio, ¿ok? Y eso en algún punto puede ser penalizado. Entonces, no hagan eso. Escríbanme si tienen dudas, si tienen preguntas. Oiga, asesor, mire, esta oración la hice yo solito, o esta oración, no sé si está bien, ¿me puede ayudar? Quiero decir lo siguiente, listo. Escríbeme, coloca quizás por ahí urgente, si es que me escribes por el chat o por el correo electrónico y señálame qué error o qué falla tienes o bien qué quieres que te apoye, te puedo ir apoyando sin ningún problema. Evita, por favor, el uso de inteligencias artificiales de esa forma. Se pueden utilizar, pero para aprender, para que te guíen. Tienen sesgos y tienen fallas las inteligencias, aunque no lo crean, pero sabiéndolas utilizar pueden ser bastante buenas. ¿Ok? Bueno, por último, les pido por favor que contesten la encuesta de en qué días quieren sus espacios, sus sesiones de espacios abiertos. Yo por ahora las voy a dejar en este horario hasta que termine la encuesta y ver en qué horario se queden. Veré si puede ajustarse a mis horarios también y con todo gusto trataré de buscar un espacio para que puedan ustedes conectarse y poder charlar con ustedes acerca de sus inquietudes, dudas o preguntas. ¿Listos? Pues bueno, un gusto haberlos tenido en este espacio abierto. Aquellos que lleguen a ver el video en YouTube, un gusto. Si tienen dudas o preguntas, saben que pueden comunicarse conmigo. Pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Bye bye.